A segunda xornada sobre neurociencia e xustiza, a sesión que comezou, as xornadas que comezaron hai 15 días, o 20 de maio, e que rematan, polo menos nesta primeira edición, hoxe 3 de xuño, que están organizadas polo Grupo de Investigación Neurocom da Universidade da Coruña e do INIBIC e polo Grupo de Investigación Filosofía, Constitución e Racionalidade tamén da Universidade da Coruña, coa colaboración da Fundación Paideia Galicia e, polo tanto, no nome dos dous coordinadores dos mencionados grupos, o profesor Javier Cudeiro e eu mesmo, damos as gracias á Fundación pola hospitalidade e por acoller a iniciativa desde o primeiro instante. E dicíamos que, así como hai 15 días falábamos do libre albedrío, polo tanto, se queren, en certo modo, dun trazo, do trazo máis humano que nos pode singularizar, o que máis debecemos nós como seres humanos, que é a liberdade, por traducilo, aínda que, bueno, houbo bastante debate sobre se era liberdade ou qual era o seu significado. A pregunta de hoxe eleva probablemente o seu carácter. E xa non nos preguntamos por unha das características do ser humano, senón propiamente polo significado, por que é o ser humano, por que é a humanidade. Polo tanto, se con certas intervenciones podemos cuestionarnos cal foi ou cal é o modo de coñecer a natureza humana, condición humana, que temos na actualidade. E se existen vías para mellorala ou para transformala, e cal é a súa licitude, a súa corrección, as súas vías para facelo. Esta cuestión da neuromellora, a posibilidade de mellorármonos como seres humanos ou como somos agora a través do noso cerebro. E iso faise, estúdase, en ocasións con determinadas dicotomías ou disyuntivas. Por exemplo, a distinción, que xa se nos falará desde a primeira intervención, entre terapia ou curación, digamos, e mellora ou perfeccionamento ou melloramento. Vemos que é así. Ou, como noutros casos, entre dúas posicións, a chamada dos bioconservadores, que son aqueles que consideran que toda intervención expón un risco de desmesura, de ibris, por falalo en termos máis clásicos, que destrúa a natureza e perde ou fainos perder o sentido do mundo, deshumaniza. E, por outra banda, os chamados os bioprogresistas, que son aqueles que máis ou menos entenden que non se trata máis só de dominar ou perfeccionar o mundo, senón superar o mundo que temos agora, a través non só da neurociencia, senón de outras tecnoloxías, a biotecnoloxía, a nanotecnoloxía, tecnoloxías de información e comunicación, e que dá lugar a dúas correntes, o transhumanismo e máis aínda o chamado o poshumanismo, que dos que probablemente se falará máis tarde. Bueno, como en case todo, a decisión prudente, dice, está no termo medio, nun medio camiño, nun curso intermedio entre ambos extremos, que é o que adoita chamarse como humanismo tecnolóxico en certos modos, que en realidade como dicir algo pero non dicir nada. Pero en todo caso sabemos que entre esas tendencias o obxectivo que temos na sesión de hoxe é justamente reflexionar sobre esas posibilidades, as posibilidades da intervención no cerebro e como afecta iso á nosa comprensión e á nosa condición, á nosa natureza. Que é sermos humanos e que significaría esa intervención respecto da nosa propia concepción. Ata o punto de que non só a ciencia e a filosofía pensan nisto, senón que estamos a falar xa en clave política e en clave xurídica. Escoítanse voces que falan de recoñecer unha nova categoría de dereitos que son os neurodereitos. Un dereito á identidade, polo tanto, que a concepción de cada un de nós non sexa intervida desde fora, un dereito á privacidade, pero unha privacidade, non a privacidade xa coñecida, non, senón a chamada privacidade mental, ou seja, que permita controlar esas intervencións. Un dereito ao libre albedrío. É curioso porque recuperas esa terminoloxía máis tradicional. Un dereito a acceso equitativo ás melloras cognitivas. Que curioso, porque damos por suposto que esas melloras xa van a existir e o problema é que non haxa unha xustiza distributiva respecto desas melloras, ou mesmo esa protección fronte aos nesgos na intervención e, polo tanto, evitarmos a non discriminación. Estamos a falar, por tanto, non só dunha dimensión especulativa teórica, senón tamén cunha reflexión e cunha aplicación práctica. Polo tanto, ciencia, filosofía, ética, dereito, política, estamos todos aí. Para iso, contamos hoxe, a verdade que, polo menos desde a perspectiva da organización, con tres as persoas máis acaídas para facelo. Temos, en primeiro lugar, Alberto Ferrús, que é licenciado en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Sevilla e doutoramento pola Universidade Complutense, é profesor emérito de investigación do Instituto Cajal do Consello Superior de Investigacións Científicas, do que foi director na década dos 90 e tamén na primeira década deste século.
traballou na Universidade de Yale e no Instituto Tecnolóxico de California, e fixo estadías en Israel, no Centro Nacional de Investigación Científica de París. Bueno, entre varios premios, membro español da Alianza Dana para a Promoción de Estudos Cerebrais, e o seu campo de especialización é a neurobioloxía molecular e o tema de traballo xeral é a relación entre a organización funcional do xenoma e a fisioloxía da sinapse. Ele será o encargado do primeiro relatorio que leva como título Euxenesia ou terapia, un dilema sen final. De seguido intervirá o profesor Javier Cudeiro, co título Nesta festa coeime e o cerebro mellorei. Ou non, para os que xa temos certa idade, sabemos, isto evoca un grupo que podía gustar máis ou menos, pero que foi realmente célebre. Non se vai do noso cerebro, indudablemente. Javier Cudeiro é doutor en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Neurofisioloxía pola Universidade de Londres. É catedrático de Fisioloxía na nosa Universidade Coruñesa, na Universidade da Coruña. Desenvolveu a súa formación, a súa carreira profesional en España, nas Universidades de Santiago da Coruña, en Marburgo, en Alemanha, no Instituto de Oftalmoloxía da Universidade de Londres e nas Universidades de Harvard e no MIT, nos Estados Unidos. Foi vicepresidente da Sociedade Española de Neurociencia e presidente da Sociedade Española de Ciencias Fisiolóxicas e membro directivo da Sociedade Europea de Neurociencia. Ten 3 premios nacionais de investigación, membro afiliado do Berenson Allen Center da Universidade de Harvard e tamén pertence á Alianza Dana para a Promoción da Neurociencia. Dicía que coordina o Grupo de Neurociencia e Control Motor da UDC e dirixe o Centro de Estimulación Cerebral de Galiza. O seu campo de traballo, que é o que, en realidade, a razón última de que comparezo hoxe aquí tamén nesta segunda sesión das xornadas, é o funcionamento do sistema nervoso, como podemos entendelo mellor e como podemos axudar nesa comprensión á enfermidade. E, finalmente, a terceira relatora é a profesora Lidia Feito. Lidia é doutora en Filosofía e Letras e doutora en Neurociencia, maxíster en Bioética e en Neuropsicoloxía Cognitiva e Neuroloxía Conductual. Ela é profesora titular na Facultade de Medicina da Universidade Complutense, directora do seu Seminario de Investigación en Bioética, do Grupo de Investigación en Bioética de Liberación Ética Aplicada e da revista Bioética Complutense. É tamén presidenta dunha das asociacións de bioética española, a Asociación de Bioética Fundamental e Clínica, e vogal de numerosos comités asistenciales e asesores e comisións de ética. As súas liñas de investigación son a fundamentación da bioética, a ética do coidado, a bioética narrativa, a neuroética, a educación en bioética ou a vulnerabilidade. E as súas publicacións recentes máis próximas ao tema que hoxe nos interesa son bioética narrativa aplicada, en particular neuroética, como fai xuizos morais o noso cerebro. Eu, no nome de Javier e o meu propio, e tamén da Fundación, quero agradecer aos 3 a súa presenza hoxe, a participación, agradecerles a todos vostedes de novo a presenza para dar sentido a estas xornadas, e máis nada. Cedemos a palabra, en primeiro lugar, a Alberto Ferrús, coa súa Euxenesia ou terapia, un dilema sen final. A lo mejor queréis sentaros ahí encima. ¿Qué? Vale. Aquí no. En la primera. Decía que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Y permítame que comience felicitando a la Fundación Paideia por tener este tipo de iniciativas culturales. El tema que tratamos hoy, más pronto o más tarde, le afectará prácticamente a toda la población del mundo. De modo que es más que conveniente el que vayamos formando nuestros propios juicios y, sobre todo, que construyamos esos juicios sobre el conocimiento preciso de qué estamos hablando. De lo que estamos hablando hoy es de la intervención directa sobre los mecanismos de expresión de genes con el propósito de cambiar el comportamiento del individuo. Para referirnos a eso, podemos utilizar varios términos, pero en el título que he escogido para esta presentación quiero reflexionar sobre la ambigüedad con la que nos acercamos a ese tema. Las 2 palabras significan lo mismo. Ahora bien, mientras que
para el término terapia, terapia génica en este caso, muy poca gente tendría una actitud negativa. Para el otro, para el de eugenesia, sin duda sí la tendría. Y eso no es ni más ni menos que reflejo de la carga histórica que hay detrás de cada uno de esos términos. Pero no hay nada diferente en lo que cada uno de esos términos significa. Para entrar más en detalle, hoy vamos a hablar del funcionamiento del sistema nervioso y vamos a poner algunos ejemplos de cómo se puede, no me atrevería a llamarle mejorar, pero sí por lo menos cambiar en una dirección deseada. Para ello necesitan saber algo muy esencial, y es que las células que componen el sistema nervioso hablan entre sí. Y lo hacen mediante unas estructuras muy específicas que llamamos sinapsis, que es básicamente esta estructura de aquí. Esta célula de aquí arriba está dispuesta a hablar con esta célula que hay aquí mediante un proceso de intercambio de moléculas. En esta célula que llamamos presináptica, alrededor de esta estructura de acá, que a usted le parece como densa los electrones, eso lo único que significa es que hay muchas proteínas muy organizadas ahí, se cataliza la acumulación de vesículas. Una de ellas, por ejemplo, esta de aquí, está perfectamente anclada a la membrana de la célula presináptica, está lista para fusionarse con esa membrana y liberar su carga, lo que llamamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores liberados en este punto incidirán sobre otras moléculas que hay en esta otra membrana de la célula postsináptica. Lo pueden ver mejor en este otro tipo de imagen. Esta es la célula postsináptica y estos son los receptores que van a ser activados por estos neurotransmisores que habitan acá. Y así se produce el primer contacto funcional entre esta célula y esta otra. Ahora bien, y esto es muy importante para el significado de lo que vamos a hablar, para que de forma efectiva esta célula hable realmente con esta, no basta con que una sola de estas vesículas se funda y libere su carga. Hace falta un número crítico de vesículas que se unan a la vez y liberen a la vez todo su neurotransmisor para que una cantidad relativamente grande de receptores en esta célula se activen, de tal forma que ahora sí esta célula transmita fielmente a la célula segunda, la postsináptica, ese mensaje de activación. Es decir, este fenómeno de aquí es un fenómeno probabilístico. Es necesario que concurran la fusión de varias vesículas y no hay ninguna razón o algoritmo que conozcamos hoy por hoy que nos pueda asegurar al 100% de seguridad si esta célula de aquí va a activar a esta célula de acá. De modo que el primer mensaje que quiero transmitirles es que la transmisión sináptica, la conversación entre células, es un fenómeno que es básicamente probabilístico. ¿De qué depende esa probabilidad? Pues depende de este universo molecular que haya aquí, del universo molecular que haya en este otro punto y, en definitiva, del estado funcional de esta célula y el de esta. Y eso cambia, y cambia en el tiempo con una velocidad rápida, fracciones de segundo, en determinados momentos. Bien, primer mensaje. Segundo, este tipo de contactos, sinapsis, existen en un número gigantesco en el sistema nervioso. Bien, entonces nos podemos decir, ¿todas ellas funcionan? No, no todas ellas funcionan en el mismo momento. Este número, siendo muy grande, es también dinámico, cambia durante la vida, por supuesto, cambia entre el día y la noche, cambia según si uno acaba de ingerir alimentos o no, cambia con el estado hormonal del individuo. En las hembras de mamíferos en época fértil pueden variar con una ciclación de 20 y tantos días. Hay múltiples factores que cambian sutilmente ese número de sinapsis. De nuevo,
este parámetro, el número de sinapsis en un sistema nervioso, es otro parámetro dinámico. En estos dos parámetros tan dinámicos radica la esencia de la impredictabilidad del funcionamiento del sistema nervioso. No lo olviden cuando hablemos de las consecuencias de ello. Bien, con esos dos conocimientos de base, vamos a pasar ahora a dos ejemplos, de entre los muchos que se podrían haber escogido, de casos donde hemos alcanzado un cierto conocimiento básico que nos permiten hacer cambios en algunos de esos parámetros de los que hablaba. El primero de ellos va a ser el cambio que ya se puede hacer utilizando una molécula que tiene la particularidad de que afecta a la vez tanto al número de sinapsis como a la probabilidad de que una sinapsis dispare o no dispare. Porque ambos parámetros, el número y la probabilidad de disparo, resulta que están relacionados entre sí. En líneas muy generales, y hay excepciones en todos los casos, como siempre, las neuronas que tienen muchas sinapsis, la probabilidad de liberación por sinapsis suele ser relativamente baja. Y por el contrario, las neuronas que tienen pocas sinapsis, esas pocas sinapsis tienen una probabilidad de liberación muy alta. En líneas generales. Hay, como digo, sus excepciones siempre. Bien, pues esta molécula de la que hablamos la hemos conocido en el laboratorio desde hace mucho tiempo y es la que nos ha permitido acercarnos a un tipo de patología en donde la anormalidad consiste en que el número de sinapsis sea anormalmente alto, porque ese número de sinapsis, aunque cambie, tiene un cierto valor normal, eso es lo que llamamos un individuo sano, y cualquier desviación tanto hacia arriba como hacia abajo incurre en lo que comúnmente convenimos en llamar patología. En este caso se trata del síndrome de X frágil, es una forma de autismo en donde la característica principal es que hay un exceso de sinapsis comparado con la situación normal. Este caso concreto de esta patología tiene un origen genético y este es el gen FMR1 que cuando está alterado su funcionamiento causa este exceso de sinapsis y en definitiva el comportamiento que llamamos autista definido como síndrome de X frágil. En este otro caso, más conocido, lo que hay es un defecto en el número de sinapsis. Y aquí lo que hay, como digo, es una reducción inusualmente baja y a esto lo llamamos un individuo con una patología de Alzheimer. Bien, vamos a tratar esos dos casos y vamos a comenzar por este de acá. Digo que he escogido estos dos casos, permítame la libertad de hacer autopropaganda, de dos moléculas que hemos estudiado en el laboratorio durante muchos años y que por lo menos podemos decir a ciencia cierta las cosas que hoy están relativamente bien establecidas. Bien, esta primera molécula va por el nombre de frecuenina, es una molécula que tiene la característica de unir calcio, el calcio es muy importante en la fisiología del sistema nervioso, y les voy a resumir algo así como una década de trabajo en un pequeño movie o película, en la cual se va a reflejar que esta molécula, frecuenina, se la pueden encontrar en vertebrados con el nombre de Neural Calcium Sensor 1, olvídenla, no significa para ustedes nada, más que es una molécula que está conservada desde insectos como Drosophila hasta humanos, y funciona exactamente igual en ambos casos. Bien, pues esta frecuenina en estado, vamos a llamar de reposo, está uniendo esta otra molécula que se llama RIC8. Esta molécula tiene la capacidad de activar a otra familia de moléculas que se llaman proteínas G, de la gran subfamilia de las proteínas G-alfa. Bien, pues lo que ocurre, como digo, resumido en ese periodo de tiempo, es esto. Aparece calcio en el medio, la frecuenina entonces libera este RIC8. Este RIC8 ahora es capaz de afectar a varios tipos de proteínas G, unas que se encargan de controlar el número de sinapsis y otras que controlan la probabilidad de release, de activación de esas sinapsis. La fortuna es que es la primera vez que se encontraba un tipo de molécula que regulaba los dos parámetros a la vez, el número de sinapsis y la probabilidad de activación de cada una de esas sinapsis.
Y al conocer esa propiedad que controla ambos parámetros sinápticos, se abre la posibilidad de poder intervenir de forma coherente sobre ambos factores en aquellos casos donde hay un número anormal de sinapsis. Eso es lo que hemos hecho durante estos años y para hacerlo es necesario, ante todo, así comprenden un poco cuál es el proceso que lleva desde el descubrimiento de un fenómeno esencial hasta su aplicación en la farmacia, es necesario conocer la estructura atómica de esa molécula frecuenina. Y aquí la tienen, gracias al trabajo de esta cristalógrafa, María José Sánchez Barrena. Ella es especialista en moléculas fijadoras de calcio, en resolver la estructura atómica de esas moléculas. Y el mensaje principal que nos ofreció su trabajo es poner el dedo sobre este bolsillo de color verde que tienen aquí. Es una especie de cóncavo donde se va a alojar esta otra molécula, RIC8, gracias a la interacción de aminoácidos como este y este, en esta posición, y a la apertura o no de estas alfa-hélices que tapan o no tapan el acceso a ese bolsillo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues porque conociendo esos detalles estructurales a nivel atómico, es posible hacer el siguiente paso, que es ir a una quimioteca donde existen millones de moléculas pequeñas con estructuras muy variadas, pero que podemos hacer informáticamente la búsqueda de aquella molécula pequeña que reúne las características estructurales y funcionales energéticas para alojarse en el punto clave donde las dos grandes moléculas frecuenina y RIC8 interactúan. Y entonces impedir o modificar esa unión de frecuenina con RIC8. Si no se conoce eso, no se puede diseñar un fármaco. Bueno, pues eso es lo que hicimos con la ayuda de la doctora Ana Martínez, que es una química de síntesis, que tiene acceso a ese grupo tan grande de moléculas, y ese análisis bioinformático permite aislar una de estas moléculas. Es importante que sea una molécula pequeña, porque es la condición necesaria para atravesar la barrera hematoencefálica, que pueda, por tanto, acceder al sistema nervioso central. Y ese tipo de molécula se puede ensayar. Aquí tienen varios derivados de ella, que van por el nombre de FD. Son todas muy parecidas a un fármaco ya existente desde hace muchos años en las farmacias, que se llama la clorpromacina, pero no es clorpromacina directamente. Y de estos tres variantes que se eligieron como mejores candidatos, este no sirve, sigue permitiendo la unión entre frecuenina y RIC8. Este sí la impide, este también. Este no nos vale porque tiene efectos secundarios, esto es muy frecuente que ocurra en las búsquedas farmacológicas, pero este no tiene efectos secundarios, de modo que es un buen candidato para trabajar a partir de él. La pregunta ahora es, si administramos ese fármaco a un organismo mutante en ese gen que antes les marcaba, el FMR1, y por tanto un organismo que tiene exceso de sinapsis, una característica típica del síndrome de X frágil en humanos, ¿se puede modificar el número de sinapsis que está en exceso y por tanto reducirlo? Respuesta, sí. Estos son los datos. Este es el caso del mutante, donde tiene un número en exceso de sinapsis, y estos son los datos del mutante alimentado con este fármaco. Y el número de sinapsis se mantiene en niveles normales. Bien, primera característica, ahora el número de sinapsis ya no es patológico. Pero hay que preguntarse otra cosa fundamental. ¿Ese número que ahora hemos reducido farmacológicamente permite un funcionamiento normal de todo el organismo? Respuesta. Hagamos un ensayo donde le vamos a preguntar a este animal si es capaz de formar una memoria asociativa. Eso significa que tiene que asociar dos estímulos, en este caso un olor y un choque eléctrico, y se aprende esa asociación cuando se le dé la oportunidad. Por ejemplo, en este tipo de ensayos estamos hablando de moscas,
luego podemos hablar sobre la significación de este organismo. A estas moscas se les reúne en un contenedor donde tienen un olor, que vamos a pintar en amarillo, les damos un choque eléctrico, lo hacemos varias veces, y les damos otro olor en otro contenedor con otro olor distinto, esta vez no está asociado al choque eléctrico. Y después de un descanso le damos la oportunidad de que libremente elijan entre irse al olor amarillo o irse al olor rojo. Y lo que se observa en general es que la mayoría de los organismos se van al olor que no estaba asociado con el choque eléctrico. Y el experimentador deduce que esa mosca ha asociado el olor amarillo con el choque eléctrico y por tanto se va al que no es amarillo. En este caso pues es el rojo. A eso lo llamamos aprendizaje y eso es lo que hacemos todos en el colegio cuando nos dicen que nos debemos aprender una lección y cuando no las aprendemos hay un castigo. El castigo para estos organismos es el choque eléctrico, lo que nos ocurría en el colegio, cada uno tiene su propia historia. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer en estos mutantes, alimentados unos con esa droga y otros no alimentados con esa droga. Y los datos son bastante claros. El mutante que tiene un exceso de sinapsis porque tiene un defecto en la actividad de este gen, tiene un índice de aprendizaje más bajo que los controles. Pero este mismo mutante alimentado con esta droga, que tenía ya, recuerden, un número de sinapsis normal, ahora es capaz de tener un índice de aprendizaje bastante mejor de lo que tenía y ciertamente muy cerca de los niveles normales. Es decir, por primera vez hay una molécula pequeña que ante la patología genética similar al síndrome de X frágil es posible restaurar el número de sinapsis normales y además, en lo que podemos deducir de estos test de aprendizaje, tener un comportamiento cercano a lo normal. En estos minutos han pasado ustedes la historia de básicamente una década, pero reúne todos los ingredientes esenciales de lo que constituye la investigación. ¿De qué sirve estudiar la memoria asociativa en moscas? Pues con cosas como estas. Hoy este proyecto está en fase de investigación industrial y en no demasiado tiempo habrá en el mercado, es posible, derivados de esa primera molécula de FD044 que permitirá posiblemente tener un tratamiento nuevo contra este tipo de forma de autismo. Eso es lo que consiste en la investigación. Se tarda más de una legislatura, por cierto, no lo olviden. Bien, pues sigamos con esta historia, con este ejemplo de formas de trabajar, pero vamos a cambiar ahora de molécula. Para ello hay que retrotraerse a los comienzos de este trabajo, donde estas dos personas en el laboratorio estuvieron trabajando durante muchos años haciéndose la siguiente pregunta. ¿Qué moléculas existen en la célula que señalizan unas a las otras para, en conjunto de todas esas vías de señalización que se cruzan, determinar cuál es el número de sinapsis que finalmente va a tener esa célula? Lo que llamamos el número normal. Y de nuevo, resumido en muchos años de trabajo, tenemos esta preciosa imagen de tipo yin-yang, que viene a significar lo siguiente. Todas las moléculas colocadas en este campo tienen su acrónimo genérico aquí y entre paréntesis su equivalente en vertebrados, tienen la particularidad de que cuando están en exceso de función, el número de sinapsis es más alto de lo normal. Por lo tanto, las llamamos prosinaptogénicas. Por contra, las que están en este otro campo, cuando están en exceso de función, el número de sinapsis baja de lo normal. Y por lo tanto las llamamos antisinaptogénicas. Lo más interesante de esta historia es que no solamente que existen estos dos tipos de señales, sino que entre ellas, dentro de un campo y entre campos, existen señales de inhibición o de activación. De tal forma que el mensaje general es que la forma en la que la célula determina cuánta sinapsis va a hacer es el equilibrio entre señales pro y señales antisinaptogénicas. Es de ese equilibrio de donde surge el número correcto para esa célula en ese momento del desarrollo, en ese estado funcional. Porque estas
vías de señalización cambian muy rápidamente, dependiendo de los cambios funcionales que esté experimentando esa célula. Decíamos al principio si es de día o es de noche, si acabamos de comer o no hemos comido aún, tenemos mucha hambre, si estamos deshidratados o no, toda esta señalización cambia. Y este es un sistema de respuesta rapidísimo de las células. Por lo tanto, las células rápidamente se tardan unas horas en cambiar el número de sinapsis, pueden cambiar ese número dentro de un cierto rango. Vamos a estudiar ese rango. Bien, con esta información, una herramienta que aparece inmediatamente como obvia es esta de acá. Para los frikis del campo, esto es la fosfoinosítido 3-quinasa, una enzima que fosforila, coloca fosfatos sobre los sustratos. Bueno, esta es la que tiene el efecto cuantitativamente más grande de todos. Se pueden usar otras cualquiera, pero los experimentos que les voy a contar ahora se han utilizado moléculas de este tipo, esta y otras parecidas a ella. Y lo que hacemos es lo siguiente. Primero preguntarnos si una sinapsis que, como han visto, tiene elementos a un lado y a otro, es decir, en la célula pre y en la célula post, si hacemos esa modificación solamente en la célula presináptica, ¿qué hace la post? ¿Se queda sin hacer su parte? Con lo cual sería una hemisinapsis. Bueno, la respuesta la tienen aquí. Quizá es un poco difícil de ver por las luces, pero genéticamente se ha conseguido que la célula presináptica, marcando únicamente los puntos en rosa o rojo, solamente en esa célula se exprese esta molécula PI3K de la que hablaba antes. La célula postsináptica es genéticamente normal. Y lo que se observa que pasa es que la célula postsináptica genéticamente normal obedece la señal que ha recibido desde la célula presináptica y esta le impone que construya su parte de sinapsis. Es decir, la sinapsis completa se construye simplemente dando la orden en la presináptica para que se construyan más sinapsis. Eso es importante, porque a veces nos va a interesar manipular solamente uno de los tipos de células, la pre o la post. Si ese experimento se hace al revés, no hay construcción de sinapsis extra. Es la pre, la dictadora, la que manda. Bien. Odio los símiles políticos, pero a veces son muy ilustrativos. Sigamos con ello. Vamos a ensayar en el comportamiento de este organismo, haciendo esta manipulación en un grupo solo de células, y nos vamos a preguntar qué consecuencias tiene esa modificación en el comportamiento del organismo entero. Recuerden, esta es una manipulación que permite alterar el número de sinapsis solamente en un grupo de células y vamos a ver el comportamiento del individuo completo. Nos vamos a centrar en el sistema olfativo. Esto es, para todos los efectos, una cabeza de una mosca adulta. Esta zona de aquí es el lóbulo antenal, está constituido por glomérulos. Cada uno de ellos tiene varios tipos de células. Ahora les llamo la atención sobre estas y estas, que son neuronas que conectan entre sí todos los glomérulos, las llamamos interneuronas locales. Unas son de tipo excitatorio y otras son de tipo inhibitorio. Y conocemos bien sus números, tenemos herramientas para trabajar con unas o con otras y por eso hacemos los experimentos aquí, no hay ningún secreto. Bien, hagamos el experimento. Vamos a cambiar el número de sinapsis en este subgrupo de células, en este otro subgrupo de células y vamos a preguntar ahora cómo percibe los olores esta mosca, donde todo el resto de células del cuerpo, sistema nervioso, muscular y lo que ustedes quieran, es normal. Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente. Esto es un índice de preferencia olfativa. Aquí no hay asociación de nada. Simplemente le pregunto a una mosca si le gusta este olor a esta concentración o no. Si los índices son positivos es que le gusta, se va hacia ella, y si son negativos es que no le gusta, huye de ella. Y estas son las concentraciones, en este caso, de este olor, 1-hexanol. Hemos probado, como se pueden imaginar, muchos. Y las concentraciones van creciendo hacia allá. Fijémonos primero en el perfil azul, este de acá. Y lo que se ve es que en los controles, en el normal, cuanto más concentrado es el olor, menos les gusta a las moscas. Y esto es general para prácticamente todos los olores. Bien.
primera fase del experimento. Vamos a reducir el número de sinapsis en este grupo de neuronas, en las inhibitorias, las rojas, o marrones si quieren. Y el resultado es este. Toda la curva de percepción se ha cambiado hacia abajo. Valores que antes eran inocuos o indiferentes, ahora son claramente repelentes. Se sigue conservando el hecho de que cuanto más concentrado es, más repelente es, pero lo que antes era, pues eso, repelente, ahora es horroroso. Huyen como locas de ahí. Esto contado en números, claro. Luego, primer evento, hemos conseguido cambiar la percepción de olores. Si esta misma operación, reducir el número de sinapsis, lo hacemos en este otro grupo de células, las excitatorias, entonces lo que se ha conseguido es cambiar esta curva, pero hacia arriba. Ahora los olores son todos más atrayentes. Y lo más interesante de todo, si hacemos la misma operación, pero en los dos tipos de células a la vez, ahora la percepción vuelve a ser normal. Mensaje importantísimo. La normalidad en la respuesta de comportamiento no depende tanto del número de células, sino del equilibrio, la proporción entre las excitatorias y las inhibitorias en este caso. Y esto es esencial de tener en cuenta cuando uno deba plantear futuros cambios. Bien, voy a terminar ya haciéndoles lo que se imaginan que va a ocurrir. ¿Y esto sirve para algo en animales de verdad? Bueno, aquí tienen ustedes dos ratas. Aquí no se puede hacer el tipo de experimentos de los que les hablaba antes en moscas, pero sí se puede inyectar un péptido activo de PI3K en un lugar determinado del hipocampo, que lo van a ver aquí. Le vamos a provocar una asociación ahora entre un choque eléctrico, aquí, y un sonido. Y lo que se observa es que los animales inyectados con el péptido activo se quedan paralizados, porque han hecho esa asociación antes, y se quedan paralizados mucho más tiempo. Me voy a ahorrar los detalles de la gráfica y voy a ir a lo más directo, que es enseñarles lo que de verdad sucede. Y ustedes adivinan cuál de las dos ratas ha inyectado el péptido activo y cuál no. Una de las dos se le ha inyectado el péptido activo, ha debido hacer esa asociación y su respuesta cuando la vuelves a poner en la misma caja, ahora ya sin choque eléctrico, ni bip, ni nada, se queda congelada, quieta. ¿Cuál de las dos se queda congelada más tiempo? Esa es la que más ha aprendido. Esa es la que ha recibido el péptido activo. La otra ha recibido un control. Y como ya no me queda casi tiempo, se pueden hacer idea de que estamos hablando de esta rata, la que ha recibido el péptido activo. Luego, de nuevo, en vertebrados se puede conseguir el mismo tipo de efectos. Bien, por último, este tipo de alteraciones estructurales tienen un efecto también sobre la edad. Este individuo, este cerebro, en estas neuronas de acá, en estas se ha hecho la expresión de PI3K y en sus vecinas, unas micras más alejadas, en esta otra estructura, no. La ultraestructura al microscopio electrónico demuestra que el citoesqueleto de estas células de acá es mucho más está mucho más deteriorado que el de estas de acá. Primer mensaje, quizás es posible rejuvenecer. Me voy a pasar un minuto más, porque aquí termino simplemente con el mensaje relativo a las situaciones de Alzheimer. En este caso de Alzheimer, lo que hacemos es expresar una molécula típica causante de Alzheimer en humanos, el péptido A-beta42, de tal forma que lo hacemos en las fases adultas del individuo, en donde pueden ver que el número de sinapsis a los 7 días es casi normal, a los 15 días se ha bajado muchísimo y a los 25 han desaparecido porque los animales se han muerto. Si al mismo tiempo que se expresa beta-42 se coexpresa PI3K, el número permanece prácticamente normal, al menos hasta el día 25. Luego en Alzheimer también es posible, por lo menos retrasar ese deterioro
debido a la acción tóxica de la beta-42. Por último, sorpresa, ¿cómo lo hace? Este es un descubrimiento inesperado. Bueno, este es un cerebro normal adulto, está teñido con este anticuerpo que reconoce las formas beta-amiloide del beta-42. Aquí no ocurre gran cosa. En el control, si se expresa PI3K solo, tampoco pasa nada. Si se expresa el péptido beta-42, hay muchos depósitos de beta-amiloide, pero si se coexpresa beta-42 con PI3K, entonces hay muchos más depósitos. Gran sorpresa. Y a pesar de eso, este individuo vive mucho más. ¿Por qué? Hoy ya entendemos por qué. Hasta hace poco se pensaba que los depósitos de beta-amiloide eran los perjudiciales. No es así. Los depósitos de beta-amiloide es la señal de defensa que tiene la célula para quitarse de en medio lo verdaderamente tóxico, que son los monómeros de beta-42. Luego lo que hemos hecho, entre otras cosas, es facilitar la reacción de defensa de las células, eliminando monómeros tóxicos y convirtiéndolos en precipitados de beta-amiloide. Mensaje: efectivamente se puede o se está empezando a poder hacer ese tipo de cambios. Llámenlo mejora o llámenlo cambios, pero sí se puede. Hoy vamos a hablar aquí, a fondo dentro de unos minutos, sobre si se debe o no hacer eso. Mi último mensaje es que podemos debatir sobre eso durante décadas. Mientras hacemos esa discusión, en las farmacias se están vendiendo ya estos productos bajo el genérico nombre del Viagra cerebral. Y les va a parecer que, bueno, esto puede ser un chantaje, una estafa. Sí, lo son, ¿no? Y claro que lo son, pero son capaces incluso de ofrecerle datos como estos avalados por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Harvard. Un cerebro de un individuo humano a los 24 minutos antes y después de haber tomado el IQ+. Fantástico, ¿verdad? Tienen la misma imagen, si ustedes pasan mucha hambre les dan un tarrón de azúcar. Quiero decirles, y esto ya es el verdadero final, no lo olviden, lo vamos a ver dentro de unos minutos, el mercado irá siempre por delante. Y eso es lo que es verdaderamente peligroso, que el mercado vaya mucho más por delante que las discusiones. Gracias por su atención. Moitas gracias ao profesor Alberto Ferrús, que a min reconcilioume coa ciencia, quero dicir, pero non tanto co contido da ciencia, senón coa dimensión narrativa da ciencia. Estaba a esperar o desenlace do seu relato. Pareceume fascinante escoitalo. Bueno, imos continuar con esta sesión agora co profesor Javier Cudeiro, nesta festa coeime e o cerebro mellorei. Ou non. A ver que nos conta. Yo tengo que hablar con el micro, ¿no? Parece ser que el que daba follones antes no era el de José, no, era el mío. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema, siguiendo con el mismo tema, pero vamos a dar un salto cualitativo. Dejamos dejar las moléculas por un rato e irnos a los sistemas, a las cosas más grandes. Pero va a haber una solución de continuidad. En realidad, muchas de las cosas que dijo Alberto van a estar reflejadas aquí, pero desde otro punto de vista. Y voy a querer decirme la fiesta esta a la que me refiero. Si yo hiciera rápidamente aquí una encuesta, que no vamos a hacer, la vamos a hacer al final, y les dijese, hemos descubierto un sistema que permite a la gente mejorar sus capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de lectura, la retención, la atención, no tiene ningún efecto secundario, es fantástica, puede estar disponible para todo el mundo. Le digo, levanten la mano los que estarían dispuestos. No lo vamos a hacer, pero estoy casi seguro que la inmensa mayoría diría que sí. Siempre hay gente que se lo piensa, evidentemente, y tiene sus razones. Pero si eso fuera así de bonito, sería posible, porque ¿a quién no le gustaría, por ejemplo, revivir lo que pasa aquí? Es decir, poder detener el tiempo, poder utilidad.
no tenemos que ir a la ciencia ficción, hay cosas que las podemos pensar de otra manera. Es una imagen realmente impactante, pero es para ilustrar qué pasaría si tuviéramos la capacidad de ver más allá de lo que somos capaces de ver. Y vemos mucho, somos un organismo, los humanos, que tienen un sistema visual que yo diría que es bastante bueno. ¿Qué pasaría si pudiéramos tener, además, el de un sistema visual de una abeja, de una mosca, de un insecto? Pues, entre otras cosas, a lo mejor, en lugar de ver, o además de ver las flores, como las vemos habitualmente, con el ojo que tenemos aquí, el ojo de una persona, podríamos añadir la capacidad de ver ultravioletas, infrarrojos, otras longitudes de onda que nuestro ojo no está preparado para hacer. ¿Es útil o no? Puede ser. Bueno, hay gente que piensa que sí. Hay cyborgs, autodenominados cyborgs por el mundo. En España hay alguno que se ha hecho algún implante cerebral para poder tener una percepción distinta de los sonidos y de la visual y de los colores. Se puede hacer, y en realidad sí se puede hacer muchas cosas, porque el responsable de todo esto es el cerebro humano. Aquí lo tienen visto, por eso digo yo, el cambio de sistema. Hemos pasado de la mosca al cerebro humano recién sacado de un cadáver o visto a través de una técnica de imagen de estas modernas. Es capaz de hacer un montón de cosas, tal y como somos ahora. Hay una escuela de antropología alemana que dice que somos organismos deficitarios por sistema, que tenemos muchos déficits, muchos problemas que podríamos arreglar. Yo no estoy de acuerdo para nada. Yo creo que nuestro sistema nervioso hace lo que tiene que hacer para ser lo que somos, es decir, humanos, y hace un montón de cosas y tiene unas capacidades absolutamente extraordinarias. Por ejemplo, esta familia que hay aquí, hay un chico de esta familia que se llama Michael Raven, que es este chaval que está aquí, que debería tener ahí unos 12 o 13 años. Este chico, cuando tenía 6 o 7 años, se le describió una encefalopatía, una epilepsia, un tipo de epilepsia realmente muy grave, que llevaba a tener convulsiones incontroladas a lo largo de todo el día, pero continuas. Entonces, la única manera de parar esas convulsiones a Michael fue someterlo a cirugía de la epilepsia. Para que vean qué ha ocurrido con la cirugía y con el cerebro de Michael, lo tienen aquí. Esto es un cerebro normal, una resonancia magnética de un cerebro normal, un hemisferio, otro hemisferio, se ve un poco mal, pero va, de un cerebro intacto. El cerebro de Michael quedó así después de la cirugía. Esto que hay aquí no es que el radiólogo haya estado equivocado ese día, es simplemente que lo que está en negro es que no está. Le han quitado prácticamente todo un hemisferio cerebral. Bueno, lo fantástico de toda esta historia es que Michael, después de muchos años, mucho trabajo, mucha rehabilitación y muchas cosas, ha sido capaz de hacer una vida prácticamente normal. Y a sus 20 y tantos, 30 años que ya debe tener, ahora tiene una carrera, se ha casado, practicó deporte, de aquella manera, pero practicó deporte, y prácticamente con medio cerebro, poco más de medio cerebro. Es decir, las capacidades de regeneración y de autocuración del cerebro son extraordinarias. Pero tenemos un problema, no sabemos cuándo y por qué esto ocurre y cuándo y por qué no ocurre siempre, ¿de acuerdo? Pero las capacidades están por ahí. No se puede ser tan dramático. Hay otras capacidades muy buenas del cerebro, muy bonitas, como esta que tienen aquí. Si nadie vio nunca esta imagen, lo que verá ahí es un montón de manchas, sin más. Pero yo le voy a dar una pista, a ver lo que pueda haber ahí. A ver, pum, muy rápido quizás, un poco más lento. Y ahí, bueno, en realidad sigue habiendo unas manchas tremendas, pero dando esta pista que yo he dado, da la impresión de que vemos claramente un perro dálmata. Lo bueno de esta historia es que ya lo han visto, y si yo le quito la pista, ahora verán siempre el dálmata ahí. Y no tiene vuelta atrás. Esto es lo que se llama aprendizaje perceptual, ocurre en cuestión de segundos o décimas de segundo, y lo hace nuestro cerebro. No sabemos exactamente cómo funciona, ocurre mucho con cosas del sistema visual, pero sería fantástico que pudiéramos implementar una cosa así para estudiar filosofía del derecho, por ejemplo. Sería genial, o biología, ¿verdad? Bien. Claro que, como decían los latinos, corrupto optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y esto es lo que puede llegar a ocurrir con nuestro cerebro. Vamos a hablar entonces ahora de lo que puede ocurrir cuando un cerebro humano que funciona y tiene unas capacidades extraordinarias deja de tener estas capacidades extraordinarias porque sufre una de las múltiples enfermedades que yo he seleccionado aquí, porque tengo cierto interés en ellas en particular, pero hay muchísimas más que pueden imaginar. En este caso, el funcionamiento del cerebro es erróneo. Este funcionamiento del cerebro lo podemos arreglar probablemente. Entonces, vamos a hablar en
la diferencia que hay entre buscar alternativas terapéuticas, es decir, aquello que todo el mundo en esta sala, creo que sin excepción, aceptaría como normal, poder ayudar a un cerebro enfermo, para más adelante ver si esto sigue siendo aceptado por todo cuando nos centramos en cerebros sanos. Eso es un glioma, ese es un tumor cerebral, esto es una hemorragia cerebral, y es importante ver cómo, echando la vista atrás, a lo largo de los miles de años, la humanidad se ha hecho siempre lo mismo para librarse de estos problemas. Y es esencialmente intentar quitarlos del medio. Estos son unos grabados incas que me gustan especialmente, por eso los he seleccionado, en donde lo que se trata es quitar algo que está ahí, en este caso arriba aparece una hemorragia cerebral, y esencialmente consiste en hacer trepanaciones y quitar lo malo que estaba dentro. Lo malo puede ser una epilepsia, cuando se llamaba la enfermedad divina, que en realidad había espíritus dentro del cerebro, también se hacían trepanaciones para quitar la epilepsia. Los egipcios lo hicieron antes y en realidad nosotros lo seguimos haciendo ahora. La moderna neurocirugía, por supuesto, con mucha más precisión y de una manera mucho más definitiva, persiste lo mismo. Es necesario quitar, si es posible, las estructuras que están dentro, producen daño. A veces no se puede quitar ninguna estructura que produzca daño porque no vemos esa estructura. Simplemente lo que estamos viendo es un cerebro que funciona mal. Funciona mal porque le falta una molécula, porque le sobra otra, porque se han expresado un mayor número de sinapsis, porque tiene un déficit de neurotransmisores. Sabe Dios por qué. En algunos casos llegaremos a saberlo y en otros no. Pero no necesariamente tiene que haber un déficit estructural, un problema ahí que podamos ver, un tumor o un coágulo de sangre. No hace falta irse tan atrás. En el siglo pasado este señor, Egas Moniz, un portugués, recibió el premio Nobel de Medicina porque desarrolló una técnica, la lobotomía, es decir, consistía básicamente en hacer agujeros, trepas en el cerebro de la gente y quitar trozos de cerebro, y con gran éxito, se hizo muy famoso, le dieron el premio Nobel por eso. Se puede dar un premio Nobel por casi cualquier cosa, por lo que se ve. Moniz curaba o quería curar a personas que eran antisociales, psicópatas, gente que no se podía relacionar con los demás y que no había ninguna otra manera de aproximar a su curación. Y lo hacía, pero claro, los dejaba convertidos en auténticos vegetales. No es propiamente una curación. Pero el éxito de Moniz, de su técnica, el éxito de su idea fue tal que se popularizó, cómo no, en los Estados Unidos por un señor que se llamaba Walter Freeman, que ni siquiera era médico, y transformó la técnica en hacer lo que ven aquí, la lobotomía transorbital. Consistía literalmente en coger un picayelos, poner al individuo despierto en una camilla y a través del ojo, de la carúncula en el ojo, donde está pegada la nariz, meter el picayelos hasta el cerebro, revolver ahí y en cuestión de 5 o 6 minutos, que era lo que duraba la intervención, estaba el sujeto curado. Bueno, los resultados no diferían mucho los de Moniz, había muertos por hemorragias masivas, había individuos que quedaban en plan vegetal, pero la alternativa quería ser la misma, quería buscar algo terapéutico. Entonces, lo que es terapéutico tiene un premio Nobel, ¿también es siempre admisible? Bueno, yo creo que no. Todo tiene límite. Este señor que ven aquí es Francis Collins, que es el director de los Institutos de Salud de los Estados Unidos, que es un organismo gigantesco que genera y gestiona una gran cantidad de fondos para la investigación de salud. Mucho dinero. Lo traigo aquí a colación porque sin meternos en punciones supraorbitales, agujeros en la cabeza y nada por el estilo, hay otro tipo de aproximaciones que pueden ser y están siendo muy útiles para curar cerebros. Este hombre, en un congreso en Chicago en el año 2015, empezó una charla hablando de una era sin precedentes en los avances de la neurociencia y se refería a algo muy concreto, las técnicas de estimulación cerebral. Hay de dos tipos, invasivas, su nombre lo dice todo, hay que meterse dentro del cerebro, cirugía, electrodos allí, o no invasivas, que evitan todo esto y simplemente actúan a través del cráneo, que se llaman transcraneales, ¿vale? Voy a dejar las no invasivas, las invasivas, aunque han dado grandes resultados, piensen en todos la cirugía del Parkinson, por ejemplo, para centrarme un poquito en estas, ya verán por qué. Hay varias técnicas de modulación o estimulación cerebral no invasiva. Una de ellas, esta, que es muy simple, que utiliza corriente, pero corriente de muy poca intensidad y muy poquito voltaje. En realidad, este aparato, que tiene un aspecto muy bonito,
tiene dentro una pila de 9 voltios, que se puede comprar en cualquier sitio, y produce una cantidad normalmente de máximo, aquí pone 2 miliamperios, pueden llegar hasta 4 miliamperios, pero esto es una cosa que se utiliza habitualmente. Y entre 2 electrodos, en su forma más típica, la corriente va del positivo al negativo, y lo que se encuentra por el medio, pues un montón de neuronas, de las que nos enseñaba antes Alberto, con muchísimos millones de sinapsis, que esta corriente, de alguna manera, es capaz de cambiar su actividad, subiéndola, bajándola, es lo que nosotros llamamos modulándola, ¿vale? Bueno, esto es uno de los sistemas que se utilizan, corriente. Tiene la particularidad de que es muy fácil de usar y es muy baratito. Ya verán por qué esto es importante. La siguiente técnica no es tan baratita y es bastante más difícil de utilizar, y se llama estimulación magnética transcraneal, que tuvo su origen en la clínica, o para la clínica, en los años 85, en la Universidad de Sheffield. Este es Tony Barker, que fue el que lo diseñó. Esto esencialmente es un gigantesco electroimán que a través de esta paleta, que esta tiene distintas formas, se pueden localizar en distintas partes del cerebro, se produce campos magnéticos muy intensos, intensos del orden de 2 teslas con 3. Piensen que una resonancia normal de los hospitales que hay por aquí produce un campo continuo de 1,5 teslas. Bueno, pues este aparato, o los nuevos, a máxima potencia, pues casi duplican ese valor. Este campo magnético tiene una propiedad. Que los que hayan estudiado algo de físico y la recuerden, la ley del electromagnetismo, la ley de Faraday, y es que un campo magnético atraviesa el cerebro sin problema, es como si fuera transparente para él, no produce dolor ni daño, lo cual es muy interesante, y en el cerebro, cuando se encuentra con las neuronas, que es un medio conductor muy importante, se transforma en corriente, que es lo que ven ahí en amarillo. Es decir, el magnetismo es un vector para producir corriente en el cerebro otra vez. Esa corriente es la que va a actuar sobre las neuronas cambiando su actividad. Bueno, a diferencia del otro método, esto tiene varias novedades importantes. Es focal o relativamente focal. Podemos jugar a estimular una parte del cerebro u otra según nos convenga. Por eso es muy importante buscar el blanco exacto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que algunas enfermedades tienen alteraciones de funcionamiento en unas zonas de la corteza cerebral y otras en otras zonas. Por supuesto, no significa que la zona sea la que produzca la enfermedad, pero sí significa que esa zona a la que nosotros sabemos que está mal, está conectada probablemente con otras partes del cerebro que sí en conjunto están relacionadas con esa enfermedad. Es muy fácil de entender. En el caso de la depresión, por ejemplo, esto es una técnica de imagen ya muy antigua, una tomografía por positrones. Lo que viene a decir es que lo que ven de colorines, cuando tiene colores muy vivos, como el rojo, es que tiene mucha actividad. Ese cerebro, esta es la parte de atrás del cerebro, esta es la parte de adelante. Y sin embargo, si hay colores azules, significa que esa parte, esas zonas del cerebro están muy poco activas. Bueno, pues esto es la corteza prefrontal dorsolateral, lo que está aquí, más o menos esta zona, estoy señalando, que se sabe que en muchos individuos con depresión está baja de funcionamiento. No sabemos exactamente por qué, pero está baja de funcionamiento y ocurre en un 80 y tantos % de los depresivos. Bueno, pues si nosotros identificamos este blanco y lo que hacemos es estimulación magnética en esa zona en concreto, el resultado que pueden ver es este. Este era un cerebro distinto al anterior. Antes de ningún tipo de intervención, fíjense que son todos colores azules, es decir, está muy apagado, muy poco funcionamiento. Después de varias sesiones de estimulación magnética, fíjense ustedes cómo ha cambiado el metabolismo, es decir, ha aumentado la actividad. Y este número que ven aquí representa un test que se llama el test de Hamilton, que es un test estándar para medir depresión. Cuanto más alto es el valor, los síntomas depresivos son más graves. 34 es muy alto, 9 está dentro de la normalidad. Entonces ya sería una persona prácticamente normal por el test. ¿Vale? Por lo tanto, es importante encontrar el blanco, es importante saber lo que queremos hacer y es importante no hacer daño con aquello que queremos hacer. Hay otro ejemplo que también podría valer, como este. Las alucinaciones auditivas en el caso de la esquizofrenia. Se sabe que en muchos esquizofrénicos, no en todos, pero que tienen alucinaciones auditivas, esas que son realmente intrusivas, desagradables, unas voces que dicen cosas horribles, que a veces llevan a cometer actos muy desagradables a los sujetos, se correlacionan con estas partes que ven aquí de unos colores distintos, este amarillento, este más oscuro, que tienen que ver con el sistema de la audición y el sistema también de control del lenguaje. Se sabe que estas partes, a lo contrario de lo que pasaba antes con la depresión, están demasiado activas. Es como si el cerebro, estas partes del cerebro, sin que nadie les
pidiera su consenso, se pusieran a trabajar solas y estuvieran generando información, que son las voces que oye el sujeto. ¿Vale? Bueno, pues utilizando la política de la estimulación, si ahora lo que hacemos es colocar aquí un aparato de estimulador en la zona que nos interesa y utilizamos el protocolo adecuado, en lugar de querer aumentar, ahora lo que queremos es disminuir, realmente lo que conseguimos con un método relativamente simple es suprimir o disminuir las alucinaciones verbales en la esquizofrenia. Es decir, son aproximaciones de la estimulación magnética, estimulación eléctrica, hay otros tipos de estimulación que no voy a entrar en ellas, pero también los hay, que nos permiten abordajes terapéuticos en donde hasta hace muy poquito no podíamos pasar del trépano y del electrodo y del punzón. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse ahora es ¿cuántas horas de gimnasio necesito yo para ponerme así? Es esencialmente. Bueno, la gran pregunta que yo quiero hacer es, y tú también, Alberto, ¿no? En individuos sanos, sabiendo que estas técnicas están probadas en algunas enfermedades como muy positivas para el tratamiento, es decir, para aproximaciones terapéuticas, en individuos sanos se podría mejorar el rendimiento cerebral utilizando las mismas técnicas. Aquí el salto cualitativo es brutal. Un cerebro enfermo, por definición, no funciona como un cerebro sano. Entonces uno podría esperar que la modificación de circuitos neuronales, de redes neuronales, de muchas neuronas, de muchas sinapsis, en un cerebro enfermo, es siempre con la intención de llevarlo hacia la normalidad. Pero si utilizamos las mismas técnicas en un cerebro sano, ¿qué pasa? Puede ocurrir, como dijo Alberto, imagínense, por ejemplo, que las neuronas aumentaran su número de sinapsis. Siempre más no es mejor. O lo contrario, que las disminuyese, que nos pase exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en esto estamos, es intentar hacer alguna especie de gimnasia cerebral para que las funciones cognitivas sean las que sean. Pueden hablar de la memoria, de la atención, de la capacidad de cálculo, la capacidad verbal, la capacidad de lectura, lo que sea. Funciones cognitivas que se les ocurran, se puedan. Y estos son lo que se ha dado a llamar ya hace muchos años las expectativas de la neuromejora. Signifique lo que signifique neuromejora, porque no es lo mismo neuromejora que optimizar, que la semántica aquí es importante también, pero vamos a quedarnos con la idea general de aumentar las capacidades que existen e incluso la posibilidad de poner otras que no tendríamos. El asunto de la neuromejora empezó hace muchísimos años y no precisamente con la estimulación eléctrica ni magnética, sino con la estimulación farmacológica, ya lo comentó antes Alberto. Hay un montón de fármacos que tuvieron su eclosión brutal en la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de las anfetaminas y los derivados de las anfetaminas. De hecho, la invasión de Polonia por parte de los nazis, aparte de ser una barbaridad y una invasión y un genocidio, fue un proyecto científico para probar el efecto de las anfetaminas en los soldados que invadían Polonia y fue absolutamente brutal. Los soldados, estos nazis, estaban más despiertos, eran más agresivos, combatían mejor. Los americanos y los aliados no conocían este efecto, lo aprendieron después y bien que lo utilizaron en guerras posteriores, pero la cosa fue así. Después de la anfetamina podemos hablar del metilfenidato, que es una droga, es un fármaco que probablemente conozcan porque se utiliza en los casos de trastornos de atención con o sin hiperactividad, este tipo de niños, que no es exactamente una anfetamina porque el mecanismo de actuación es distinto, pero también se utiliza para aumentar las capacidades de atención, de rapidez de respuesta, alerta, etc. Y la última que ha aparecido, o la última cronológica, es el modafinilo, un fármaco que lo peor que se puede decir de él es que es inocuo, cuando evidentemente no lo es. Pero es como realmente decía antes Alberto, el mercado va por delante. Prácticamente nos lo han vendido como un fármaco sin efectos secundarios, pero que por el otro lado nos mantiene activos y uno en lugar de trabajar 8 horas trabaja 28, no tenemos cansancio, tenemos una capacidad de atención extraordinaria, parece como si viéramos los estímulos como Matrix mucho mejor. Ese es el modafinilo que nos quieren vender. Evidentemente esto no es así. Es un fármaco que funciona muy bien en los narcolépticos, en las enfermedades del sueño, pero sí tiene efectos secundarios. Por supuesto que tiene efectos secundarios. Bien, si volvemos a lo que nos interesaba, que era la estimulación eléctrica, vamos a la más sencilla, que es lo de la pila de 9 voltios, aunque le ponga unas carcasas muy bonitas, pero que sí tienen cosas que veremos que son importantes, como controles de fabricación y controles de seguridad.
Con esta técnica se puede mejorar el funcionamiento del cerebro de las personas sanas, repito, sanas. Bueno, pues hay controversias, pero hay algunos experimentos, he seleccionado algunos nada más para no aburrir, algunos que son realmente llamativos. Por ejemplo, este del 2013, en donde lo que se ve es en sujetos que teóricamente son normales, estudiantes de la Universidad de Oxford, que tenían unas capacidades de lo más vulgarcito en cálculo matemático, para hacer operaciones de este tipo que ven aquí y luego algunas más complicadas, buscar la respuesta. Si se podía mejorar esta capacidad de cálculo. Y la respuesta es sí. Lo que hicieron fue utilizar el sistema de corriente, estimulando la corteza prefrontal de un lado y la del otro lado también. Fíjense que lo que quiere representar con esto es el campo eléctrico que se creó y el aumento de actividad en las zonas en donde se pusieron los electrodos. Bueno, para hacer la historia, que es larga, bastante más corta, el resultado, más o menos, no es muy científico decirlo así, pero es así, fue prácticamente doblar la capacidad de rendimiento que tenían estos ejercicios. Es fantástico, entonces. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, porque esto tiene sus contrapartidas, probablemente, porque otros experimentos distintos, en donde se aplicaban las mismas técnicas, en personas que ya tenían una capacidad matemática muy elevada y se presentaban a los exámenes con otras personas que tenían menor capacidad matemática, pero se ponían muy nerviosos, lo que se veía es que los que se ponían muy nerviosos estaban más tranquilos y rendían mejor, pero los que tenían una capacidad matemática elevada lo hacían fatal después de la estimulación. Es decir, modificar un cerebro sano requiere saber exactamente en qué consiste la modificación y qué es lo que estamos haciendo. Y ese es el problema, porque no lo sabemos todavía. El problema de estas técnicas, de todas las que podemos hablar, es que están hechas de manera que los experimentos se hacen agudos prácticamente. Es decir, yo tengo un sujeto o varios sujetos, les estimulo hoy, los miro después o los miro mañana. O los estimulo durante 15 días y los miro después, pero no tenemos ni idea de lo que pasa con estos sujetos que cuando se han sometido a algún tipo de estimulación y ha pasado un año o año y medio después. Sí lo sabemos, sin embargo, en los sujetos que tienen problemas, en las patologías. Entonces, sí tenemos experiencia de varios años en sujetos que se le ha dado estimulación magnética transcranial para la depresión, han mejorado y 3 años después pueden seguir mejor o peor o como sean, la depresión fluctúa, pero no han tenido efectos secundarios de ningún tipo ni hemos hecho ninguna barbaridad en el cerebro de esas personas. Por supuesto, los americanos, la Agencia de Investigación de Defensa del Pentágono está muy al loro de todas estas cosas ya desde hace muchos años y hace muchos años creó un programa de entrenamiento para sus soldados que se llamaba el Dark Wars Ambush, que es un programa que ahora está muy evolucionado, es un programa de realidad virtual en donde los soldados, marines, gente que va a ir como fueron después a Afganistán, se someten a una serie de entrenamiento para detectar posibles amenazas que pueden encontrar allí. Estos son pantallazos de ese programa en donde, por ejemplo, la pregunta podría ser aquí, si ustedes fueron los soldados o los que estamos dirigidos, ¿en dónde están las posibles amenazas potenciales en estas imágenes, si es que hay alguna? Probablemente ya va y, ahí hay detrás una posible bomba en negro, aquí debajo hay una posible bomba lapa y por si no lo vieron, aquí arriba hay un francotirador que nos hubiera matado a todos. Bueno, el asunto, haciéndolo corto, es que los soldados al principio, cuando se someten a los primeros test, el 40% realizan un 40% de aciertos, detectan un 40% de amenazas, lo cual es muy poquito porque la mayoría de ellos se hubieran muerto. Después de sesiones de estimulación, aumenta la detección hasta el 70% y en una posterior hasta casi el 80%. Es decir, sí se puede conseguir. ¿Es ético esto? ¿Es ético convertir a mejores soldados para que maten a más gente? No lo sé realmente. Lo mismo ocurre con los francotiradores. Esta es la curva de aprendizaje de un francotirador sin estimulación cerebral, va entrenando, va mejorando, y esto es con estimulación cerebral otro grupo. Claramente da miedo la capacidad de disparo que tiene esta gente y de acertar en blanco después de someterse a estimulación cerebral. Y lo peor de todo es el mercado. Estamos en el mercado. Esto es sacado de un anuncio de productos donde se venden productos de estimulación cerebral que no pasaron por los criterios de la Unión Europea y de la FDA americana, simplemente están ahí para acelerar tu cabeza, aumentar sus revoluciones. Y lo peor de esto es que están abundando y abundan lo que se llama los DIYers, el do it yourself. Se
anima a la gente a hacerlo por sí mismo, a entrenarse, a ponerlo, es decir, ¿quieres sentirte mejor? ¿Quieres no tener hambre? ¿Quieres estar más happy? Pues ponte estos aparatos. Y además también se pueden comprar los componentes en internet y hacerlo por 4 pesetas, 4 euros, yo soy amigo, ¿vale? Y muchas veces se utilizan para esto, para los gamers. De hecho, hay gran cantidad, no sé si saben que hay competiciones tremendas del LOL, por ejemplo, estos juegos que se mueven muchísimo dinero, pues se utilizan para mejorar la capacidad de respuesta en estas situaciones. Problemas. Alteraciones neuropsicológicas se han descrito un montón, no las voy a detallar, lo podemos hablar. Problemas éticos los podemos imaginar. Es decir, quiero yo matar más gente, ¿por qué tengo yo que hacer esto? No me puedo negar a algo porque me mandan. Seremos todos iguales o los que tengan más dinero serán capaces de tener los mejores sistemas de estimulación, con lo cual aumentaremos la brecha social entre... Podemos hablar y seguro que Lidia nos va a decir mucho más de esto. Pero yo quiero centrarme en estos dos en concreto. Modificación de los criterios, de algunos criterios éticos y de los sentimientos religiosos, que es algo que tiene una gran raigambre en nosotros. Primero, índole ético, el deporte. Uno piensa que las Olimpiadas y los deportistas son gente, y creo que es así, que tienen grandes valores, que nos los transmiten muy bien, son honestos. Bueno, pues en las últimas Olimpiadas en Río se empezó a hablar de la posibilidad de utilizar estas técnicas de estimulación para hacer lo que se llamaba, o se empezó a llamar, el doping cerebral. Los saltadores de esquí, por ejemplo, de un equipo de un país, no tiene importancia, parece ser que utilizaron el sistema y obtuvieron unos resultados mucho mejores que sus contrincantes de otros países. Es lícito hacer esto, estamos ante un brain doping que además no se puede detectar, ni siquiera la agencia de antidoping lo tiene en sus listas de cosas, es una posibilidad. La experiencia religiosa. Este es un experimento ya muy antiguo, también muy controvertido, en donde alguien se preguntó si existe alguna estructura en el cerebro, o varias estructuras en el cerebro, que tengan que ver realmente con nosotros cuando decimos que tenemos una experiencia profundamente religiosa o profundamente mística, como quieran llamarle. Entonces, utilizando grupos de religiosos, de monjas, también con monjes budistas y con gente que se declaraba radicalmente ateo, se vieron por las técnicas de imagen que había unas zonas, las que están aquí de colores, que eran susceptibles de ponerse a funcionar mayoritariamente cuando alguien tenía esa experiencia mística, experiencia religiosa. Bueno, entonces inmediatamente a alguien se le ocurrió, vale, y si cogemos a los ateos y centrándonos en estas zonas le damos estimulación cerebral, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es exactamente eso. Se ha conseguido crear experiencias místicas en aquellas personas que antes eran ateos completos. ¿Se han vuelto religiosos? No, no es exactamente lo mismo, pero se ha manipulado su cerebro en una dirección que probablemente ellos no quisieran. Se puede hacer lo contrario. Se puede coger al Papa Francisco, darle un par de latigazos en alguna parte y transformarlo en un ateo extraordinario. No lo sé, pero teóricamente sí. Y ya para acabar, para que vean cuál es la expectativa que hay entre las propias personas, investigadores y clínicos que se dedican a estos temas. Cuando se les pregunta a aquellos que se dedican a investigación o a propósitos clínicos, terapéuticos, si tienen algún problema con utilizar estas técnicas de neuromodulación, tanto si es para investigación o si es para clínica, vean que las barras azules y las verdes son muy grandes, es decir, tienen muy pocos problemas con ellas o ninguno. Pero cuando se les pregunta si los utilizarían para neuromejorar, la cosa cambia radicalmente y se ve mejor aquí. ¿Consideraría usted utilizar estimulación con corriente para producir un aumento de la cosa? Claramente la inmensa mayoría dice que no. ¿Sería bueno hacer esto disponible para el público general? La respuesta es claramente no. Hay una visión del científico, hay una visión del clínico que parece ser que no tiene mucho que ver con la visión de la calle. En definitiva, las técnicas de neuromodulación que estamos ahora probablemente sean una gran idea, sobre todo con propósitos terapéuticos. Y quizás para producir alguna neuromejora en aquellos casos donde que fueran trastornos límites, digamos, personas que tienen una inteligencia, un coeficiente de inteligencia que no está muy alejado de la normalidad, pero que sí quizás se pudiera aumentar. No lo tengo claro, pero podría ser una opción. En cualquier caso, a lo mejor lo que puede ocurrir, como está ocurriendo ahora, es que nos estalle la idea en la cabeza porque el mercado, como dijo Alberto, va por delante. Para que vean que esto de nuevo no tiene nada, este es el gran Bertrand Russell, que en el año 23 ya dijo esto
que lo esencial de nuestra hipótesis es la creencia que la psicología, él hablaba de la psicología, hallará en algún momento los medios para controlar la emoción, cosa de la que apenas puede dudarse. Cuando llegue ese momento tendremos las emociones que deseen nuestros gobernantes y el principal cometido de la educación elemental será producir la disposición deseada, no ya mediante el castigo o el precepto moral, sino por el mundo más seguro, método de la inyección o la dieta o las técnicas de estimulación. A que llame todo el mundo el perro. ¿A que sí? Cosas del cerebro que funciona bien. Gracias. Moi ben, pois, bueno, no meu caso persiste a fascinación científica cos relatos do profesor Cudeiro, e creo que é unha transición estupenda respecto desa aproximación máis micro que fixo o profesor Alberto Ferrús con esta máis sistémica e que agora nos deixan estas preguntas que anticipou Javier na súa intervención respecto xa non se pode, se non se pode ou se debe en ocasións, e agora cedemos a palabra a profesora Lidia Feito que reflexionará fundamentalmente sobre o debe, o ideal ético da humanidade e a neuromellora. Lidia, esa palabra. Pues gracias por la oportunidad de compartir esta tarde unas cuantas ideas con todos ustedes, gracias a los organizadores. Y efectivamente, la verdad es que me han dejado el terreno muy bien planteado para lo que yo voy a contar. De hecho, algunas cosas me permitiré saltármelas porque ya las han explicado mis predecesores muy bien. Esto es más o menos lo que yo quiero tratar en los próximos minutos. Haré una primera introducción, que ya digo va a ser muy rápida porque me basaré en lo anterior. Quisiera analizar, aunque sea brevísimamente, un poquito el panorama de problemas éticos que se derivan de la intervención en el cerebro y me voy a centrar en algunas cuestiones que tienen que ver con la libertad cognitiva y los neuroderechos, a los que hacía referencia antes José Antonio, en concreto en el tema de la posibilidad de alterar nuestra identidad. Y al final plantearé más preguntas que respuestas, esto ya también se lo digo, en cuanto a si la mejora puede ser un ideal ético para la humanidad. Y finalmente, pues algunas ideas que nos permitirán ya pasar también al debate. Bueno, me gustaría empezar por preguntas como voy a acabar. Si lográramos disponer de técnicas que permitieran efectivamente una mejora del cerebro, ¿cómo definiríamos y cómo protegeríamos nuestra capacidad de actuar éticamente? Es decir, ¿realmente podríamos actuar de un modo ético o en realidad estaríamos condicionando a las personas para que actuaran de un cierto modo y por tanto ya no tendría mérito ser bueno, por decirlo de esta manera? ¿Y qué reglas tendría que regir, por ejemplo, el poder cambiar el comportamiento criminal? Es decir, si alguien se porta mal, si alguien comete un delito, probablemente estaríamos tentados de intentar modificar su cerebro para que esto no pudiera volver a suceder. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Con qué reglas? ¿De qué manera? Deberíamos desarrollar medicamentos, por ejemplo, para mejorar la memoria, ¿no? Como decía el doctor Cudeiro, es decir, bueno, pues a lo mejor sería muy interesante poder evitar recuerdos dolorosos a demanda, ¿no? Yo quiero olvidar, he tenido una relación muy mala y preferiría olvidarla, por ejemplo, ¿no? ¿Y sería justo modificar el cerebro para lograr un mayor rendimiento académico? No les quepa duda, desde luego mis estudiantes estarían fascinados con esta posibilidad, ¿no? Claro, muchos problemas, como ya atisban, son similares a otros problemas bioéticos. En realidad no hay cosas excesivamente nuevas. Por ejemplo, pues la seguridad en cuanto a los métodos de investigación y tratamiento, las posibles amenazas que puede haber a la privacidad o a la confidencialidad de datos, la limitación de las expectativas que muchas veces son exageradas en cuanto a las posibilidades terapéuticas, etc. Es decir, en esto no sería nada muy novedoso, pero sí que es verdad que hay algunos otros problemas que son específicos, distintos en las neurociencias, pues porque el cerebro de alguna manera es ese espacio donde reside la identidad de las personas y lógicamente las intervenciones tienen implicaciones éticas un poco diferentes. Es verdad que los nuevos conocimientos finalmente es que están afectando incluso a definiciones de cosas tan básicas como qué es la capacidad, qué es la salud mental o incluso qué es la responsabilidad. Por tanto, diríamos que es un reto desde el punto de vista del pensamiento que yo creo que es muy importante. Así que vamos a hablar un poquito de cómo podemos mejorar. Yo me voy a centrar en esa parte un poquito de querer ir más allá de lo que somos,
Y por tanto un poco en esa dimensión que comentaba mi predecesor, es decir, cuando queremos ir más allá de lo que somos normalmente, ya sea potenciando nuestras capacidades o incluso creando capacidades nuevas. Como ya han comentado previamente, y aquí voy a ir muy deprisa, hay una posibilidad de mejora cerebral, digamos, que parte de cosas que se están analizando o investigando con afán terapéutico, ¿no? Pues se ha utilizado, por ejemplo, el trastorno del déficit de atención con hiperactividad para estudiar la atención, o pacientes que sufren Alzheimer o Parkinson para ver posibilidades para mejorar la memoria, etcétera. Claro, la cuestión es que eso es lo que ahora estamos empezando efectivamente a utilizar como elemento de mejora o elemento perfectivo. Esto sería ese dopaje, ¿no?, cerebral que ya se ha mencionado. Y como también se ha comentado, estos medicamentos están ya por ahí disponibles, son los que se han llamado nootrópicos, drogas inteligentes. Algunas son medicamentos como tales, otras son, digamos, pues compuestos herbales, etcétera, que efectivamente se venden, como decía antes muy bien el doctor Farrús, digamos como algo que en el fondo estimula y produce cosas muy fantásticas sin que realmente esos efectos estén tan claros. Pero es verdad que están en el mercado y yo aquí quiero insistir en lo que ellos dos han dicho antes, es decir, el problema es que ya están disponibles. No solo esto, existen los smart bars, es decir, sitios donde la gente joven va a tomar ese tipo de drogas o ese tipo de medicamentos, normalmente mezclados incluso pues, con bebidas energéticas, etcétera, y salen absolutamente excitados como mínimo de esos bares. E incluso algunos estudios apuntan en que en Estados Unidos aproximadamente el 20% de los estudiantes universitarios estarían utilizando algún tipo de estas sustancias, en Europa parece que estarían en torno al 10%. Y un dato más interesante, en un estudio alemán, limitado por supuesto, pero creo que es un dato interesante, lo que se preguntaba era si los estudiantes percibían alguna diferencia desde el punto de vista de cómo lo valoraban entre el uso de la cafeína y el uso de este tipo de sustancias, y no veían diferencia, es decir, les parecía que era pues, igualmente válido y por tanto que no había demasiada dificultad en utilizarlo. Por tanto, ya están aquí, como se decía, ¿no? Claro, la cuestión es que aquí lo que nos planteamos es, digamos, un paso más. Hay algunos autores que empiezan a hablar de la posibilidad de utilizar estos medicamentos o estos nootrópicos para la mejora moral. No se lee muy bien, pero es lo que pone ahí arriba. Lo de la mejora moral tiene su emoción, porque aquí se trataría de algo que seguro que nos va a parecer a todos muy bien, la posibilidad de mejorar características de los individuos que consideramos que son socialmente valiosas, es decir, que pudiéramos utilizar estos medicamentos para que la gente fuera más solidaria, más justa, más altruista, que tuviera más empatía. Con lo cual, en el fondo estaríamos mejorando rasgos o comportamientos que consideramos que promueven valores importantes para la sociedad. Y por tanto esto que hemos hecho habitualmente, o lo hemos intentado con la educación, con la cultura, pues ahora lo estaríamos intentando por medio de los medicamentos. En el fondo, estos autores lo que dicen es que, dada la tentación que tienen todos los seres humanos a la autodestrucción, pues sería más que justificable desde el punto de vista moral intentar cambiar esas actitudes, promover este tipo de valores, bien sea que por medios biológicos, es decir, ya no por medios culturales. Sería muy razonable que intentáramos hacer estas modificaciones. Esto es lo que defienden, por ejemplo, estos autores, Abulesco y Persson, que van todavía más lejos. Dicen no solo que podríamos, sino que deberíamos hacerlo. Es decir, que si tuviéramos la posibilidad de hacer una mejora moral de la humanidad por medio, pues dicen ellos, de utilizar sustancias que podríamos poner en el agua potable, por ejemplo, para que toda la población tuviera esa mejora de sus rasgos morales, llamémosle así, deberíamos hacerlo. Esto sería un imperativo moral. Claro, otra posibilidad, nos ha estado contando el doctor Cudeiro, serían las técnicas no farmacéuticas, todo esto de la estimulación cerebral, que efectivamente también es con carácter terapéutico, pero que lo podemos utilizar también como elemento mejorativo. Claro, aquí, como él decía muy bien, estamos en un elemento también de mercado. Yo hice esta búsqueda solo por curiosidad. Por un módico precio de 156 € tienen este dispositivo que se supone que mejora la memoria y la atención. Ya se imaginan que esto efectivamente es algo que es muy tentador.
O si tienen problemas de insomnio o tienen algo de depresión, pues también se pueden comprar este otro dispositivo que también parece que es útil. Claro, al final, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que, como decían también ellos antes, hay un gran interés comercial. Desde las compañías de móviles, Facebook, Microsoft, etcétera, están todos ellos muy interesados en esas interfaces entre cerebros y máquinas. Y hay algunos que ya hablan de lo que llamaríamos un neurocapitalismo, es decir, digamos, todo un interés comercial y político en intentar promover este tipo de iniciativas que, como ya se imaginan, no solo permiten que el individuo pueda tomar decisiones respecto a cómo quiere presuntamente mejorarse a sí mismo, sino que además interesa por todo lo que pueda suponer de control de los individuos desde un punto de vista mental, dicho así de una manera un tanto simplificada. Claro, vamos a ver entonces problemas. El primer problema, yo diría importante, son las expectativas que se están generando en la sociedad y el control que se pretende tener de la sociedad. El mercado está introduciendo novedades, posibilidades que son muy tentadoras, y los usuarios, pues de alguna manera, se ven empujados a consumir ese tipo de productos de una manera bastante acrítica, simplemente porque están disponibles, porque están ahí, porque son fáciles. Pero es que además los medios están difundiendo las ventajas de esta neuromejora y por tanto se están generando expectativas muchas veces infundadas en los presuntos beneficios de ese tipo de técnicas que además muchas veces, como también se ha comentado, tampoco son inocuas. Por supuesto hay un problema de seguridad. Al igual que en otras aplicaciones no terapéuticas de los fármacos, pues va a haber problemas que tienen que ver con una intervención, como también se ha dicho, en sistemas complejos cuyas consecuencias a largo plazo desconocemos. Y aunque es verdad que muchas veces se aduce que los cambios, por ejemplo, con los neurofármacos no serían permanentes, porque cesarían teóricamente al dejar los fármacos, sí que es verdad que, por ejemplo, se podrían producir atrofias, es decir, no está tan claro que realmente uno pueda dejarlos y que no pase nada. También hay un evidente problema de competitividad. El hecho de que se generalice la mejora y el uso de este tipo de posibilidades, en el fondo, va a servir pues, como una herramienta de éxito social. Es decir, el dopaje cerebral pues, es una manera de tener ventaja en esa competición, digamos, en la que vivimos todos, generando pues, más disparidades y más injusticias de las que ya existen. Y hay un problema que se trata mucho, digamos, desde el punto de vista teórico, que sería la posibilidad de cambiar la naturaleza humana. Esto es un tema como muy grande, pero voy a intentar ir poco a poco con él. La idea sería, podemos cambiar al ser humano, podemos cambiar sus experiencias subjetivas, ya nos han contado algunos ejemplos, y podemos cambiar rasgos de personalidad, llegando a eso que algunos autores, desde esas corrientes del transhumanismo, del poshumanismo, llaman el posthumano. La idea sería que podríamos lograr una realidad, vamos a llamarla así, que tendría unas características y unas capacidades muy superiores a las que tiene el humano y que se habría distanciado tanto del humano que realmente no sería reconocible, es decir, estaríamos ante un ser absolutamente distinto. Y la pregunta evidentemente es si vamos hacia allá y si debemos ir hacia allá. Claro, objeciones hay muchas a esta posibilidad de hacer un cambio de la naturaleza humana por medio de la mejora. Para muchos esto devalúa la vida humana y sus imperfecciones y también interfiere en la comprensión de alguna manera que tendríamos todos del desarrollo humano como algo pues, que tiene que ver con el esfuerzo, con la lucha, con intentar de alguna manera aprender de nuestros errores y de nuestros fallos, es decir, todo eso entendemos que es plenamente humano y que es algo positivo. Con estas técnicas de mejora parecería que estamos en la solución fácil, en la solución sin esfuerzo y que por tanto pues para muchos es algo inaceptable. Autores que estarían en esta línea serían, por ejemplo, Michael Sandel. Michael Sandel, que es uno de los teóricos de la justicia más importantes de nuestro tiempo, diría que este tipo de técnicas elimina lo que él llama la apertura a los dones, es decir, el tener una actitud pues, de reconocer y saber que he sido dotado, por así decir, con una serie de capacidades, unos dones, de los que tengo que intentar hacer el mejor uso posible,
y conformarme, si se puede decir de esta manera, con lo que tengo para sacar el mayor provecho de ello, pero no intentar ser quien no puedo ser. Él dice que de alguna manera con estas técnicas de mejora estaríamos subvirtiendo, digamos, esa situación de aceptación y de hacernos cargo de alguna manera de lo que somos. Más objeciones. Se plantea que se alimenta una ilusión de felicidad y productividad perfectas, de tal manera que en el fondo estaríamos como convirtiendo en patológico aquello que es normal, es decir, que se me olviden cosas, pues es normal, que esté triste cuando he tenido una pérdida, pues también es normal. Sin embargo, ahora lo estaríamos, entre comillas, patologizando, ¿no? Es decir, convirtiéndolo en algo que es anormal, que es incómodo y que deberíamos intentar evitar. Además, dicen, se debilita el sentido de la responsabilidad y la disposición a resolver problemas. Lo que querríamos son soluciones fáciles o mecanismos fáciles para poder resolver esas dificultades. Y aquí quiero citarles otro autor, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lo que diría es que, sobre todo, este tipo de técnicas atentaría contra las generaciones futuras. ¿En qué sentido? Pues dice él que modifica la autocomprensión ética de la especie, es decir, los seres humanos se comprenden a sí mismos como seres éticos. Y lo que diría es que con estas técnicas, estas y otras, porque esto lo extrapola y trabaja con temas también de la genética, etc., en el fondo lo que estarían es intentando que concibiéramos la ética de un modo absolutamente distinto. Además dice que con esto perderíamos esa concepción universalista de la moral. Esto tiene que ver con algo que es interesante, lo diré un poquito más adelante, y es que muchos de los defensores de estas técnicas lo que plantean es un modelo, diría, político-económico de un liberalismo radical. Es decir, en el fondo lo que están diciendo es que los individuos deberían tener la libertad y el derecho de poder elegir si quieren o no quieren y cuáles quieren de las posibilidades de modificación de su cerebro. Y por tanto, en el fondo, estaríamos perdiendo, digamos, esa idea de una moral universal, hasta donde somos capaces de establecer elementos universales en la moral, en favor de una especie de individualismo radical, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? Un poco simplificando, luego podemos matizar si acaso. Y además, cuando se toman decisiones, por ejemplo, de los padres respecto de los hijos, dice Habermas, estaríamos limitando su autonomía. Les estaríamos impidiendo ser autores de su propia vida y, por tanto, estaríamos poniendo en juego a esas generaciones futuras ante las cuales estaríamos ya tomando decisiones de quiénes van a ser o cómo queremos que sean. Luego, si quieren, discutimos, ¿no?, todos estos argumentos. Otro autor que les quiero mencionar es Francis Fukuyama. Fukuyama, que es una especie de, pues digamos, el autor muy radical en muchas cosas, dice nada menos que todo este tipo de intentos de mejorar la naturaleza humana atentan contra la idea de nuestra dignidad. La convicción que tiene Fukuyama es que esto es una especie de acto de soberbia en la dominación de la naturaleza. Estaríamos como intentando enmendarle la plana a la naturaleza. Y por tanto utiliza argumentos que son, digamos, muy frecuentes entre los bioconservadores, que antes mencionaba José Antonio, que en el fondo lo que dicen es: nosotros no tenemos ni capacidad ni poder, probablemente ni derecho, a cambiar la naturaleza tal cual está. Y por tanto esto es una especie de jugar a ser pequeños dioses, ¿no?, a querer de algún modo construir el mundo y la especie humana de una manera que a nosotros nos parezca adecuada. Y por tanto, dicen, nos conduce, dice Fukuyama, a una pérdida de la esencia humana. En el fondo perderíamos aquello que nos hace ser seres humanos, que en su opinión está anclado en la naturaleza biológica. Por tanto, si modificamos nuestra biología, perderíamos de alguna manera lo que somos. Y eso que somos, además, es el fundamento de la dignidad. Por tanto, dice él, no tendríamos manera de defender la dignidad de las personas porque perderíamos su anclaje biológico. Sin embargo, hay quienes defienden la mejora y no piensan que sea demasiado dramático esto de cambiar la naturaleza humana. A favor de la mejora dirían que esa mejora sería una condición que proporciona mayores oportunidades a los individuos, que en el fondo lo que les permite es desarrollarse
a sí mismos y sus proyectos y sus vidas pues según sus deseos. Lo único que tendríamos que darles es información y libertad para elegir. Además, el afán de mejora es una condición humana, todos queremos mejorar. De hecho, dicen ellos, y nos llaman un poco la atención, todos tomamos vitaminas o vamos al gimnasio o hacemos yoga o vamos a la escuela, es decir, todos queremos ser mejores, queremos que nuestros hijos también sean mejores. Por tanto, parecería que esta búsqueda, en el fondo, es una búsqueda absolutamente razonable. Y aquí les menciono, por ejemplo, a Savulescu, lo mencioné antes. Savulescu está convencido de que la mejora, lejos de hacer perder la autonomía, como piensa Habermas, lo que dice es lo contrario, ¿no? Promueve la autonomía de los individuos, porque les permite elegir, les permite crear de alguna manera la figura de personalidad o las capacidades que quieran tener. Por tanto, es una forma de florecimiento humano. Con lo cual, además, introduce un elemento, diríamos, de coherencia y dice, claro, si aceptamos las mejoras ambientales, tendríamos que admitir las mejoras biológicas, es decir, cuál es el elemento absolutamente distintivo que nos permite hacer esa separación tajante entre lo ambiental y lo biológico, aceptando lo uno y no lo otro. Y más aún, si aceptamos tratar enfermedades, deberíamos aceptar la mejora. ¿Por qué? Pues porque no hay una distancia tan clara, dice, entre lo uno y lo otro, es decir, hay una suerte de zona gris, una zona de transición, unos límites difusos que no permiten establecer claramente dónde termina lo estrictamente terapéutico y dónde comienza lo estrictamente perfectivo. Además, como hay definiciones plurales de salud, sería muy difícil establecer efectivamente qué es mejorativo. Y más aún, y este es el punto quizá más potente, no mejorar pudiendo hacerlo es inmoral. Diríamos que invierte la carga de la prueba. El que tiene que demostrar que no está, digamos, en lo correcto es aquel que diría que no debemos utilizar estas técnicas, porque para él, para otros autores en su misma línea, diría, pues es perfectamente razonable que lo hagamos, si podemos. Tendremos problemas de seguridad que tendremos que ir corrigiendo, pero finalmente, si las técnicas están disponibles y son seguras, debemos utilizarlas. El debate es viejo, es largo y en el fondo, como también se comentaba en la introducción, hace que se enfrenten dos grandes grupos. Los bioconservadores, que básicamente lo que dicen es la naturaleza está bien como está, es verdad que se van a producir cambios evolutivos por medio del azar mutacional, no nos quedará más remedio que asumir esos cambios, pero es la naturaleza la que decide, nosotros no podemos tomar decisiones. Frente a quienes dicen que deberíamos diseñar nosotros racionalmente, decidir quiénes queremos ser y cómo queremos que sea la humanidad en el futuro. Y por tanto aquí estaría una postura, yo diría, más radical, que sería esta de los posthumanistas, ¿no? Que estarían muy a favor de estas modificaciones, y una postura quizá no tan extrema, que es la de los liberales, ¿no? La que dirían, bueno, finalmente esto es un tema de elección personal y no hay ninguna razón para limitar esa capacidad de los individuos de tomar decisiones. Claro, hay otro problema vinculado a esto, que sería un problema de privacidad. Como ya hemos comentado, los procesos cerebrales están ligados a la identidad personal. Si yo puedo, de alguna manera, visibilizar cómo es el procesamiento cerebral, vamos a decirlo en sencillo, cómo piensa la gente, si yo puedo visibilizar esto de alguna manera, se podría hasta utilizar para los trabajos, para quienes contratan a alguien o para un seguro, es decir, el asunto es que nos haríamos transparentes de una cierta manera, ¿no? Se podría ver cómo pensamos, por decirlo así. ¿Deberíamos pedirnos consentimiento? ¿Bastaría un consentimiento? Algunos han empezado a hablar de este concepto de libertad cognitiva, que tendría que ver con la autonomía sobre los estados cerebrales. En el fondo hace referencia a esa libertad de controlar la propia conciencia y sería una extensión de la libertad de pensamiento. Sería un derecho a pensar de manera independiente y de manera autónoma. En el fondo, nadie debería ser forzado, según estos defensores de la libertad cognitiva, a cambiar su conciencia o su estado mental sin su voluntad. Aquí se plantearían dos elementos: no prohibir o criminalizar a un individuo por utilizar tecnologías para modificar su cerebro, y otra parte que sería no obligar a nadie a tomar sustancias psicoactivas. Por ejemplo,
esos niños que tienen ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que están tomando Ritalin para controlar de alguna manera su hiperactividad, se diría que se está vulnerando su libertad cognitiva porque se les está impidiendo de alguna manera tomar decisiones y se les está controlando por algo que muchos además considerarían que es un elemento más, digamos, de comodidad, de social, ¿no? Desde el punto de vista de que se integren en el medio y no tanto porque ellos lo necesitan. O si una persona tuviera que tomar una droga psicoactiva para ir a un juicio porque tuviera comportamientos ansiosos o cosas parecidas, también se estaría vulnerando su libertad cognitiva. Es decir, en el fondo no se debería obligar a nadie, dicen estos autores. Claro, les planteo esta clase. Como ven, los estudiantes llevan aquí una diadema. Es una diadema que mide la concentración, lleva una lucecita y entonces el profesor puede observar cuál es la concentración de los estudiantes. No sé cómo lo ven los profesores que estén presentes en la sala, pues interesante para ver si me están atendiendo, están pensando en otras cosas, ¿no? Esto sería adecuado que lo pudiéramos utilizar. Ya les aviso que esto es experimental, pero que me consta que en China, por ejemplo, en algunos lugares, en puestos de trabajo, se están utilizando mecanismos o dispositivos similares. Claro, esto, pues de nuevo, temas comerciales. Hay una compañía que vende estos productos, por supuesto hay un interés comercial, pero también parece que hay un interés de fondo de hacer una recogida masiva de datos sobre la actividad cerebral de los individuos, con lo cual entramos también en otras dimensiones más graves. Y esto es lo que comentaba antes José Antonio de, digamos, la preocupación por lo que podríamos llamar unos neuroderechos. Les comento simplemente muy rápido, esta es la propuesta de Rafael Yuste, que es un científico de la Universidad de Columbia. Hay otros, vaya, pero es simplemente por poner un ejemplo, que a partir del 2017 empiezan a hablar de esto de las prioridades éticas para las neurotecnologías y la inteligencia artificial. Básicamente hablan de la necesidad de hacer una autorregulación como una suerte de juramento tecnocrático de los especialistas y también recoger esos neuroderechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, nada menos. Y ya hay algún gobierno que se ha lanzado a la aventura. Por ejemplo, Chile, que es pionero en esto, ha aprobado una legislación específica en abril de este año, la Ley sobre Neuroderechos, y está estudiando incluir también estos neuroderechos en su Constitución. En el fondo, ¿de qué se habla? Pues, como ya se dijo, de privacidad y consentimiento. Los ciudadanos deberían tener derecho a mantener privados sus datos neurales. El uso, venta, transacción comercial de esos datos debería estar regulado. Deberían utilizarse técnicas de auditoría, trazabilidad, etcétera, para ofrecer transparencia y control sobre el uso de datos. En cuanto a la posibilidad de mejora o aumento de capacidades, habría que establecer límites para las tecnologías de mejora, límites que dice que serían similares a los que se están estableciendo para la edición genética, específicamente para usos militares, que efectivamente preocupa mucho. Y habría, eso sí, que llamar la atención sobre las diferencias culturales, porque probablemente aquí hay un factor también que deberíamos valorar. También se habla de las posibilidades del sesgo. Como saben, en los algoritmos que se utilizan en la inteligencia artificial también hay sesgos, precisamente porque aprenden esas máquinas de inteligencia artificial a partir de los sesgos que ya existen en nuestra sociedad. Y hablarían de la agencia y la identidad, que es donde me quiero parar. Las neurotecnologías, en el fondo, entran en ese espacio de la identidad personal y aquí parecería que es importante proteger la identidad individual, entendida como integridad corporal y mental, y la agencia, es decir, la capacidad de poder elegir nuestras propias acciones. Esos derechos que mencionó antes José Antonio, en el fondo, hablan precisamente de todas estas cuestiones y, como digo, quisiera hablar brevísimamente de esta cuestión de la identidad. Claro, alterar la identidad, en el fondo, ¿qué dice? Bueno, que a lo mejor nosotros podemos hacer intervenciones de bajo nivel que, sin embargo, al final acaban por cambiar los valores profundos, ¿no? Un poco lo que comentaba antes el doctor Cudeiro. Podemos cambiar las creencias religiosas, las actitudes sociales, las inclinaciones políticas. Esto parece que es un riesgo para la autonomía personal. En el fondo, si borramos recuerdos, alteramos nuestros rasgos, etc., vamos a ser otras personas. Pero tenemos autoconciencia y sabemos que estamos vivos y quiénes somos. Fíjense, les invito a que hagan un pequeño experimento mental.
Si yo decido hoy, ahora, como sujeto autónomo que presuntamente soy, que quiero alterar mi cerebro, cuando se produzca esta alteración y haga una evaluación de los resultados, la persona que evalúa los resultados no soy yo, es mi yo mejorado. Es decir, es imposible que yo pueda hacer una evaluación de esos resultados. La pregunta es si entonces estoy alterando también mi autonomía y quién soy yo. Es decir, ¿soy el yo mejorado? ¿Soy el yo previo? ¿O es que a lo mejor no hay continuidad, hay ruptura? Bueno, yo les invito a que pensemos un poquito en esto de la identidad. Tradicionalmente se ha utilizado un concepto de lo que llamamos identidad numérica. ¿Esto qué significa? Que habría una cierta continuidad de la persona a lo largo del tiempo. Bien sea por criterios biológicos, bien sea por criterios psicológicos, continuidad de los estados mentales, etc. Yo les propongo que planteemos más bien una identidad narrativa. ¿Qué quiere decir? Que la persona se autoconcibe de una cierta manera, configura su propia biografía y, por tanto, evalúa un poco su propio estado en función de la relación, además, que establece con el medio y con otras personas. La identidad narrativa, entonces, aunque evidentemente tiene que basarse en lo corporal y en lo cerebral, enfatiza más bien la interacción entre lo corporal y lo cerebral y la relación con el medio y con las otras personas. Por tanto, podríamos decir que la identidad en el fondo se construye a partir de la capacidad de poder relatar la propia historia, mi situación vital, mis motivaciones, y haciendo, por tanto, inteligible mi relato biográfico con una coherencia con lo que está sucediendo, de tal manera que eso que me ocurre, incluso cuando lo que me ocurre es que mejoro o cambio mi propia identidad, tiene que formar parte de ese relato biográfico. Y aquí creo que es muy importante darse cuenta de que además entran en juego elementos sociales interpersonales. Es decir, la autonomía no es eso que nos han querido contar y en lo que se enfatiza tanto, por ejemplo, en temas de bioética, que parece que es la agencia individual, ¿no? Es decir, yo tomo decisiones sin interferencias, sin coacción. Yo diría que la autonomía, sobre todo, es un elemento relacional. Es decir, yo soy con otros y me construyo mi historia en función de esas relaciones que tengo con otros, que tengo con el medio, que tengo con el espacio en donde estoy viviendo. Visto así, la realidad, digamos, de esa identidad narrativa es más bien algo dinámico, es algo comunicativo, que tiene un contexto histórico, cultural, político, social, y por tanto diríamos que tiene que ver con una narrativa de sentido, algo que da significado a la vida de los individuos. ¿Eso qué quiere decir? Que se requiere un equilibrio entre lo que el individuo cree sobre sí mismo, lo que otros piensan de él y lo que le dejan ser. Por tanto, hay una suerte de reconocimiento mutuo entre las personas. Digamos que yo construyo mi biografía también con lo que otros piensan de mí. Incluso si pierdo cierta parte de mi memoria, los otros que me conocen me cuentan mi propia historia. Es decir, al final yo soy un constructo que tiene que ver con eso que hago con los otros y que da sentido de alguna manera a mi vida. Bien, si esto es así, entonces creo que podemos luchar, por decirlo de esta manera, contra lo que yo llamaría neurodeterminismo, es decir, con una forma de reduccionismo, que en el fondo intenta pensar que la identidad de las personas es algo que está en el cerebro, que es biológico y que ahí se termina todo, por decirlo de esta manera. Y última parte, si pudiéramos modificarlo, ¿seríamos más nosotros mismos entonces? Si yo puedo desarrollar al máximo mis propias capacidades y puedo integrar todo eso dentro del sentido de mi propia biografía, entonces yo soy más yo, o dicho de una manera más rotunda, ¿no podría yo desarrollarme al máximo y eso sería estupendo? ¿Vamos a un terreno desconocido o nos deshumanizamos? Es decir, realmente estamos perdiendo quiénes somos, estamos perdiendo la posibilidad de ser autónomos. Conviene plantearse, aunque sean en dos ideas, que mejor tiene que ver con una comparación y, por tanto, la reflexión que no estamos haciendo y que yo creo que falta en todo este debate es qué significa mejor. Es decir, realmente, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Tener más
posibilidad de un procesamiento cognitivo es mejor? Teóricamente parecería que sí, pero este es el debate que tenemos que hacer. En el fondo queremos una realización más elevada. ¿Hacia dónde? ¿Hay un ideal de perfección? ¿Cuál sería el modelo perfecto? ¿Qué es eso que queremos imitar? ¿Hay una suerte de patrón, más o menos ahí, que nosotros queremos copiar? ¿Existe un modelo único, universalmente válido? En realidad hay muchos modelos de perfección y por tanto cada uno elegiría una cosa absolutamente distinta. Y la asunción de ese modelo, que podríamos llamar es el del poshumano, ¿supone la eliminación del humano o podrían convivir? Si yo elijo no mejorarme y ser, digamos, falible, ¿esto también es viable o no? ¿Es un ideal regulador? ¿Esto es normativo? Es decir, ¿se acabaría por imponer como un elemento que yo tengo que asumir de una manera obligada? Bueno, yo diría que la imitación de modelos de perfección, cuidado con pensar que solo los vamos a seguir biológicamente, digamos, es lo que hemos pretendido con la educación. Es decir, esto de que queremos que las personas caminen en una cierta dirección, lo hemos estado haciendo con la educación. Seguro que todos estamos de acuerdo en que la educación no tiene que adoctrinar, pero es verdad que guía de alguna manera a las personas y las guía presuntamente hacia un cierto modelo o ideal de virtud. Por tanto, la pregunta sería esta: ¿cómo buscar ese modelo ideal? ¿Cuál debe ser ese modelo ideal? ¿Es ampliar nuestras capacidades? ¿Es buscar un nuevo modo de ser? Termino. El modo humano de estar en el mundo es un modo de transformación. Y aquí les traigo un poquito una famosa frase de Ortega y Gasset. Todos los seres humanos están creando una sobrenaturaleza encima, diríamos, de la naturaleza existente. ¿Por qué? Porque podemos, porque somos animales proyectivos, porque queremos generar un mundo que tiene sentido y finalmente queremos lograr el bienestar. La aspiración a algo mejor, por tanto, parece que es consustancial, digamos, al ser humano. La pregunta es esta, y con esto terminaría. ¿Cuál es el fin que perseguimos? Si ese fin es la mejora, ¿cómo la definimos? Si la mejora en principio es algo bueno, a lo mejor ahora el debate también es los medios para lograr la mejora. Ser mejores sí, pero ¿cómo? Con lo cual aquí quedan, como ven, montones de preguntas para poder discutir. Muchísimas gracias.